Muy buenas noches, un placer saludarlos. Bienvenido a la primera clase correspondiente del tercer corte de los procesos de polimerización, adición y condensación, que son mayormente los métodos que se aplican para los procesos de polimerización. Existen en la naturaleza diferentes compuestos que a partir de procesos químicos y físicos se convierten en elementos fundamentales para el uso cotidiano, los cuales se someten a los procesos de estos materiales poliméricos. La presencia de grandes moléculas conocidas como macromoléculas se debe a la unión de moléculas de tamaño más pequeños llamados monómeros y que dan como consecuencia compuestos de pesos moleculares más altos. Estas macromoléculas también son cadenas repetitivas de unidades consecutivas y es por lo que nosotros denominamos los polímeros. Los procesos mediante los cuales se lleva a la formación de estas macromoléculas denominan procesos de polimerización y son de gran importancia porque presentan vías y reacciones a partir de los cuales se forman los polímeros que se quieren. Las reacciones al proceso de polimerización se suelen dividir en dos tipos de procesos: polimerización, adición o en cadena, y polimerización en etapas o por condensación. Inicialmente fueron clasificados por Carter, doctor de 1924 de la Universidad de Illinois. En 1928 se incorporó a la compañía DuPont en Wellington con el cargo de director de investigación de química orgánica. Especializó su trabajo en los procesos de polimerización. Hacia el año 1929, teniendo en cuenta las comparaciones de sus fórmulas moleculares, y posteriormente ello fue el químico norteamericano, en el año 74 fue galardonado con el premio Química por sus logros, tanto teórico como experimental, en el campo de la química física de las moléculas, lo cual clasificó la polimerización en esas dos etapas mencionadas anteriormente. Se debe recalcar que de acuerdo al origen los polímeros se clasifican o se dividen en naturales, los cuales presentan estructuras complejas y artificiales o sintéticos que se caracterizan por tener una área de tres tipos de unidades diferentes repetitivas. Entre ellos, los polímeros artificiales presentan mayor relevancia en la actualidad en el ámbito comercial debido a sus propiedades y variadas aplicaciones que se tienen en el campo industrial. De acuerdo al tipo de molécula para la formación de los polímeros se encuentran los homopolímeros, los cuales parten de un solo tipo de molécula, los copolímeros, que se presentan en dos o más moléculas repetitivas de dichas cadenas. Sin embargo, las diferentes vías de reacción en las cuales se producen los diferentes materiales poliméricos que se obtienen presentan características particulares que permiten diferenciarlas unas de otras. A estas reacciones variadas o mecanismos de reacción siguen el margen de la estructura química del monómero que se inició en la cadena principal. La polimerización por adición o cadena consiste en la generación de polímeros cuya unidad estructural repetitiva presenta la cantidad de composición de su monómero inicial. Entre estas características principales, las cuales identifican a este tipo de polimerización, se encuentra que ocurre a partir de la adición consecutiva de monómeros a una cadena determinada en constante crecimiento, lo cual presenta un extremo de activación hasta el punto culminante de la reacción. Esta reacción se lleva a cabo sin pérdida de materia, por lo cual la unidad repetitiva de polímero y el monómero que se adiciona presentan una determinada estequiometría. Durante el proceso de polimerización, la composición química del polímero presenta un alto peso molecular. Cada etapa del proceso depende del anterior. Puede hacer la formación de radicales libres como intermedios a lo largo de la reacción. Mientras que en otros casos la polimerización se forman por la presencia de iones. De igual forma, el proceso por adición por radicales iónicas se presenta en tres etapas. La de iniciación, en la cual se lleva a cabo la formación de los monómeros que están en proceso de activación. La propagación, en la cual se da la reacción de la cadena activada, y la terminación, en la cual se da la pérdida de la actividad y al final la producción respectiva del polímero que se quiere. Para la adición por radicales, en la fase de iniciación se da la creación de radicales libres, los cuales pueden llevar a cabo mediante reacción calor, acción físico-química y por acción de compuestos de efectos de radicales libres. En esta fase inicial consiste en la ruptura del iniciador para formar los radicales libres por adición del efecto térmico. En esta fase de propagación, al radical que se ha formado anteriormente será adicionado a los monómeros y finalmente en la terminación se obtiene el polímero debido a las pérdidas de activación de las cadenas formadas durante la propagación. Esta última parte de esta polimerización puede darse por apareamiento, donde las cadenas activadas se adicionan entre ellas con pérdidas de actividad, y por desproporción, en lo cual las cadenas iguales o diferentes producen un proceso desproporcionado en el cual se obtienen dos cadenas distintas por transferencia de cadena. En cuanto a la polimerización iónica,
Mediante la adición, se resalta la utilización debido a que diversos procesos de polimerización las velocidades de reacción son altas. Surge la necesidad de implementar vías de proceso que justifiquen la no utilización del mecanismo en los radicales libres que se presentan en esta cadena. Por esta razón se clasifican dos tipos de polimerización iónica. La catiónica entonces se basa en esa iniciación de reactivos electrolíticos, electrofílicos que se incorporan al monómero para formar iones carbonios. La proporción de estos iones se van adiciendo junto a las moléculas de monómero, lo que conlleva la terminación de la pérdida del protón de la macromolécula formada, obteniendo así el polímero que se requiere. Para la polimerización aniónica, la fase de iniciación comienza con reactivos nucleólidos, con la adición del monómero, formando carboniones. Posterior a ella, la propagación de los carboniones de adición con las moléculas del monómero, lo que conduce a la terminación de la cadena de carbono en protón disolvente, donde la cadena entonces va a disolver los iones presentes en ella. Encontramos el proceso de polimerización por condensación. Esta se lleva a cabo mediante una reacción entre diferentes grupos funcionales de diferentes naturalezas, generalmente con la eliminación de la molécula más pequeña. El grupo funcional resultante de la acción en el grupo funcional de los monómeros se forma parte de la cadena principal, base del polímero mediante repeticiones consecutivas en ella. Durante la polimerización, la reacción que ocurre en este momento, la mezcla consiste en distribuir los tamaños moleculares que presente en la misma. En este proceso, las cadenas están constantemente en crecimiento debido a la combinación de cadenas con cadenas más cortas, por lo cual inicialmente la formación de dímeros, trímeros, tetraímeros y así sucesivamente la formación respectiva del polímero. Por esta razón, en esta vía de formación de polímeros se encuentran de alto peso molecular al final del proceso. Entre sus características se destaca que el paso del proceso que ocurre durante su propia independencia. Ejemplos de estos polímeros formados a través de condensación se encuentran los poliésteres, los policarbonatos, las poliamidas y los poliuretanos. Estos diferentes procesos de polimerización, sin importar la etapa, cada uno de ellos o los mecanismos a los cuales se someten estas macromoléculas, se rigen para formar productos, macromoleculares, permitiendo entonces la producción de materiales mediante procesos de transformación se convertirán en procesos para el uso cotidiano y la gran demanda comercial. Muchas gracias.